escuchar. Muchas gracias. Eh, Ante todo, buenas tardes con todos y gracias por la confianza que ustedes tienden a conectarse por los diversos medios para llevar y enriquecer todo lo que es concerniente al cultivo de café. En este caso, pues el manejo integrado del café. El quien les habla es Edgar Guamán Guamán, eh, parte de la ponencia que hacemos con la empresa y agradecerles a ustedes. Vamos a empezar en el tema, ya creo que están todos conectados y darles la bienvenida a cada uno de ustedes y estamos muy abiertos para poder contestar algunas inquietudes sobre el tema que estamos tratando en este momento y damos inicio. Es el manejo integrado del café. O sea, nosotros tomándolo de una perspectiva que debemos de tener en cuenta que el cultivo de café es la caficultura, ¿no? Que donde ese tipo de agricultura nosotros lo llevamos en- a, a cabo durante todo el proceso que se tiene para poder así tener diferentes actividades que lleven a tener una buena taza de café en nuestra mesa, ¿no? El café es uno de los cultivos más importantes a nivel nacional en lo económico, social y ambiental, considerando como una fuente generadora de empleo e ingresos, manifestada por la presencia de más de 23.000 familias de pequeños y medianos productores dedicadas al cultivo a nivel nacional, hablándolo de nuestro país, del Perú, es lo que nos lleva a tener esa cantidad de un aproximado de familias que se benefician, están inmersos en la caficultura y el café pues es lo que les da el empleo, el generar ingresos económicos y el sustento familiar de muchos hogares, ¿no? El manejo integrado del café es un enfoque sostenible para la producción del cultivo que combina prácticas culturales, biológicas, químicas y mecánicas con el objetivo de que si nosotros nos vamos lo que es este manejo integrado, ¿no? El objetivo en sí, lo que hacemos con el desarrollo de este tema, maximizar la productividad y la calidad del café, reduciendo el impacto ambiental de la actividad agrícola, del café. Muchas veces este cultivo tiende a dejar o generar residuos que pueden ser dañinos para el medio ambiente. Por eso es que debemos hacer ese manejo integrado, ¿no? Promover la salud y el bienestar de los productores y consumidores. Si nosotros, como caficultores, conocedores del tema, promovemos el buen manejo, una agricultura sostenible, una agricultura que no nos contamine, lo que vamos a generar es un bienestar de salud para el productor y también para el consumidor, porque va a llevar una taza de café de calidad, ¿no? Si bien es cierto, el café tiene sus orígenes en Etiopía, donde según la leyenda, ¿no? Según los que contaron, ellos observaron que estos veían ser que consumían frutas, ¿no? Algunos rojos de unos árboles robustos, y pues de ahí es donde nace, ¿no? De este café. El descubrimiento marcó un inicio en la larga historia de la excepción y la relevancia global. En el siglo XV, el café fue incluido, cultivado y comercializado en Yemen, ¿no? Donde acá empieza a expandirse ya en el siglo XVIII, ya se introduce a América Latina y así se va convirtiendo esta parte de Latinoamérica como potencialmente productora de café. En este caso tenemos Brasil, Colombia, Perú, parte de los países más productores de café en esta región. Hoy en día el café es mucho más que una bebida, ¿no? Es un motor cultural y económico para millones de personas en todo el mundo. Ya no es lo que se decía, lo cultivar por cultivar. Ahora, ¿quién no tomó una taza de café?
Eh, Hasta que llegue a nuestra mesa una taza de café, hay muchísimos pasos que debemos de conocerlo, debemos de saber para nosotros tener en cuenta, ¿no? Al hablar también de un manejo integrado de café, desde el momento de la plantación, desde el conocer de sus orígenes, eh, tiene una relevancia económica, social y ambiental del cultivo, ¿no? Tenemos ahí en la económica, es una de las principales exportaciones agrícolas del mundo. ¿Cuánto genera? Ahora el precio está una buena racha, digámosle de esta manera, que está en buen precio. Genera ingresos más para más de 25 millones de familias en países productores, ¿no? Contribuyendo significativamente al PBI de países como Brasil, Colombia, Etiopía, Perú, así que esto del Producto Bruto Interno que esta genera, ¿no? Esta planta milenaria, este cultivo, y si nosotros nos damos cuenta cuán importante es y más, ¿por qué no llevarlo a un manejo agronómico integrado, con prácticas culturales, prácticas amigables con el medio ambiente? En lo social promueve el empleo rural, especialmente en las comunidades vulnerables. Hay muchos caficultores que requieren de personal en tiempos de cosecha para el deshiervo, para la plantación, cuando vas a llevar a campo definitivo. Eh, Se tiene esto que ahora tú envías a que te preparen un plantón desde el momento del almácigo, genera empleo, fomenta la identidad cultural y las tradiciones locales, ¿no? Siempre va a haber esa tradición, que va a haber las cooperativas, hacen escuelas de campo, promueven esa cultura que tienen ahí entre socios, entre caficultores, están en ese. Por eso tiene la relevancia también, lo mencionamos acá para tener en cuenta, ¿no? En lo ambiental, ¿cuál es esa relevancia que da? Los cafetales bajo sombra son un refugio importante para la biodiversidad. Eh, el café muchas veces tiene sombra, tiene a tener sombra. Imagínense, en ese campo agrícola, caficultor eh, de café, ahí encontramos esa biodiversidad de especies que podemos encontrar ahí. Contribuye al secuestro de carbono y la regulación del microclima, ¿no? En esta parte nosotros lo topamos como algo muy importante el secuestro del carbono, porque los países industrializados nos contaminan y pues el café contribuye a esto a través de la agroforestería que se está llevando también ahora. Pero el cultivar café tiene problemáticas también actuales en la producción, ¿no? Tenemos problemáticas que nos tienden a tener en cuenta como un manejo integrado que debemos de tener allí presente, a pesar de su relevancia que tiene. Este cultivo enfrenta desafíos significantes como plagas y enfermedades. Eh, ¿Quién no se topó, no, con un cafetal que está infestado de broca, la enfermedad de la roya, y esto van amenazando constantemente la productividad? Si no se le da un buen manejo, tienes pérdida total o parcial de tu producción. El cambio climático también lo mencionamos como una problemática actual que tenemos. ¿Por qué? Porque ya en las partes altas donde se cultiva el café, se tiende a tener estas consecuencias del cambio climático en que nos agarran las sequías, el verano prolongado, ya que el café es muy exigente en agua. Eh, Varían, ¿no? Estas limitaciones para adaptarse al cultivo. Y así también una problemática que se va generando o viendo la manera de sacar variedades resistentes a este cambio climático que se adapten a estas condiciones que nos está presentando el mundo global de este cambio climático, ¿no? Otra problemática que enfrentan los caficultores
los que están dentro de esta cadena productiva, es los bajos precios en el mercado internacional, ¿no? Muchas veces los agricultores, los caficultores que están en este rubro, eh, no pagan, no les pagan el precio. ¿Por qué? Porque a veces las bolsas internacionales, las bolsas de valores, esos mercados se van moviendo y ahí van ese precio que baja. Y también la exigencia que tienen, ¿no? Muchas veces, si nosotros no llevamos un manejo integrado del cultivo, vamos a tener no esa acogida por la exigencia del paladar que tienen los consumidores. El café es una bebida muy apetecible que te deja en el paladar pues un significativo que no tiene comparación alguna, ¿no? Otra problemática, las prácticas insostenibles, ¿no? La deforestación, el uso intensivo de agroquímicos generando impactos negativos en el ambiente. Eh, Creo que he tenido la suerte de trabajar también en una consultoría en lo que es café. Les comento que cuando hacíamos esas consultorías externas, ahí se ve cómo hacen el uso indiscriminado de los agroquímicos y cuando lo van a la taza, no es lo que ellos pregonan, ¿no? El manejo integrado del café es un enfoque estratégico y sostenible que combina prácticas culturales, como se les mencionaba, biológicas, químicas y mecánicas para optimizar el producto, ¿no? La producción de esto. Y esta es lo que enfoca, lo que busca es incrementar la productividad y calidad del grano del café. Todo esto manejando de una manera articulada en las prácticas culturales, biológicas, químicas, pues lo que buscamos es la calidad del grano, reducir el impacto ambiental de las prácticas agrícolas, que no sea indiscriminada esta práctica en donde pues solo generemos contaminación, no, lo que hacemos es que no genere ese impacto, promover el bienestar, como se le mencionaba, de los productores y las comunidades. El objetivo principal es equilibrar la sostenibilidad ambiental, la viabilidad económica y la responsabilidad social. Tres ejes fundamentales en lo ambiental, económico y social. Los ejes principales para una economía sustentable, una economía rentable que se está manejando ahora, ¿no? Beneficios del manejo integrado del café. En lo económico, aumento de la productividad, mejorar el manejo del cultivo, conduce a tener un rendimiento más alto, rendimientos mucho más de lo que hemos tenido en prácticas agrícolas tradicionales, ¿no? Si nosotros hacemos este manejo integrado en lo cultural, eh, mecánico y biológico, pues vamos a tener mucho más alto rendimiento. Reducción de costos, también lo que lo mencionamos, un beneficio como un manejo integrado. Reducimos el uso de los insumos, de los agroquímicos, ¿no? Que vayan a contaminar. Al hacer esa reducción, hacemos menos gasto. ¿Mejora la calidad del grano? Sí, lo que es lo que mencionábamos. Los mercados especializados obteniendo así mejores precios, ¿no? Nosotros, al tener mejor calidad de grano, vamos a poder competir en las grandes compañías, en las grandes empresas que vamos a ser aceptados y vamos a tener esa calidad de producir, ¿no? También tenemos en lo social, veíamos en lo ambiental, disculpen, lo que es la biodiversidad, la reducción de agroquímicos en la parte ambiental, minimizando así la contaminación, la conservación del suelo y el agua, de esto que si nosotros hacemos un manejo integrado, pues no vamos a hacer ese uso indiscriminado de agua en el momento de las aguas miel. En lo social, el fortalecimiento del empleo rural, si nosotros tenemos un buen manejo integrado, tenemos una buena producción, vamos a tener mayor empleo. Al tener mayor empleo, vamos a tener mayor ingresos económicos para las familias que están esperanzadas que tengan el pago a fin de campaña o fin de semana, lo que hace es el aumento económico, porque va a haber mayor trabajo. Eso es lo que se hace
fomenta la seguridad alimentaria, lo mencionamos en esta parte, porque promueve el uso del sistema agroforestales y así vamos a tener diversos ingresos que nos van a hacer más rentable nuestra producción, ¿no? Principios claves, lo mencionamos también como principios claves en el manejo integrado del cultivo de café, la prevención, el uso de lo que es acá, prevenir antes de lamentar, digamos, en esta manera, o antes de tener consecuencias posteriores. En prevención lo vemos que el uso de variedades resistentes a plagas y enfermedades, como se les mencionaba, eh, están saliendo, lo vamos a ir mencionando, las variedades que están cultivándose, que están saliendo resistentes a ciertas plagas y enfermedades. Por ejemplo, en el 2007, si no me equivoco, o el 2008, en ese trayecto hubo una infección de la roya que se barrió todos los cafetales, los llevaba indiscriminadamente, no respetaba tipo de café. Y de ahí salen ya las variedades resistentes, ¿no? Adecuada prevención, preparación del suelo, la elección del sitio donde vas a sembrar, el monitoreo, un principio fundamental o clave en el manejo integrado también. Hay que ir inspeccionando regularmente para identificar las plagas y enfermedades y las necesidades del cultivo, pues, ¿no? Si nosotros hacemos un buen monitoreo, vamos a ver si encontramos alguna enfermedad, encontramos alguna plaga, y si tienen necesidades nutricionales o tenemos mucho exceso, estamos gastando, desperdiciando un abono que no es aprovechable por la planta, ¿no? Por eso se hace ahí. El manejo integrado, pues las prácticas culturales, biológicas, control químico, la sostenibilidad, promover el equilibrio entre la productividad y la conservación ambiental. Mientras nosotros más producimos, debemos de tener en cuenta que debemos reducir el impacto negativo que generemos en el medio ambiente, ¿no? Como parte del manejo integrado del café, los requerimientos climáticos. Ahí lo vamos a ver, la selección del sitio y la preparación del terreno. Si bien es cierto, el café se desarrolla en los climas tropicales y subtropicales con temperaturas que varían, ¿no? Desde los 20 grados a 25 grados como máxima y con lluvias anuales de 1.500 a 2.500 milímetros por todo el año que requiere el café, ¿no? Para nosotros tener allí una buena producción. Eh, los rangos altitudinales que debemos de 2.000 a 1.500 metros sobre el nivel del mar, se han encontrado también unos más altos. Acá lo mencionamos como parte de uno, ¿no? Pues tenemos de esas altitudes donde se produce con una buena calidad, en donde digamos que esto es más, ¿no? Podemos llegar hasta los 2.500 o 2.000 metros sobre el nivel del mar, que es muy buena la producción de café, ¿no? La cantidad de luz y horas del sol que tienen gran influencia en la producción, a mayor luminosidad la planta puede dar mayor cosecha, ¿no? Siempre hace que cuando la planta capta mayor luz, va a poder procesar en en la parte vegetativa, en las hojas, donde va a ir transformando sus nutrientes, por eso es que se menciona esto, ¿no? En zonas nubladas, con prácticas culturales apropiadas y oportunas, es posible obtener altos rendimientos también, mayormente en las zonas más andinas, ¿no? Donde se va viendo esto, ¿no? Por eso es que se hace mención donde se va teniendo, ¿no? Y siempre el pH del terreno, del suelo, donde se debe tener una buena producción de café, pues varía de 5.5 a 7, un pH que es óptimo que vamos a tener, ¿no? Los suelos deben ser franco-limosos y franco-arenosos. Vamos a ver lo que es parte de la preparación del terreno para la siembra, ¿no? Pues primero lo que hacemos es la elección. La elección del terreno definitivo para establecer la plantación dependerá del resultado del análisis que efectúe a base de los principales factores de orden técnico, económico y social. Ya depende de nosotros como profesionales, como
eh, que tengamos esa intención de ingresar a este mundo y por esa misma razón debemos de tener en cuenta dónde vamos a eh, la topografía, el nivel, el desnivel de terreno, el modo de los cafetales, el entorno, dónde vamos a ir, la posición, el tipo de plantación que vamos a hacer, el tipo de siembra que vamos a desarrollar. Por eso lo vemos la elección del terreno, por las barreras vivas, si vamos a emplear o no, si vamos a ver que si son de crecimiento rápido, si son de variedades de altura, variedades de más espacio, y todo esto depende, ¿no? Condiciones requeridas del suelo. El suelo es muy importante en la producción. Hay que mencionarlo, que si un suelo bien preparado, que tenga la materia orgánica, pues es importantísimo para asegurar nuestra productividad final. Hay que seleccionar teniendo en cuenta su permeabilidad y drenaje, el contenido de elementos minerales, la topografía del terreno. Generalmente los suelos formados por los ríos tienen mejores características que las laderas. Hay que mencionarlo, lo mencionamos esto como parte de conocer, mientras que los suelos están en más pendiente, con una pendiente pronunciada, muchas veces cuando hay lluvias, bastante exceso de lluvia, hacemos que los suelos se erosionen. Al erosionarse, arrastren los nutrientes que están en la superficie. Por eso es que en donde hay más suelos más llanos, ahí es donde es mucho más apropiado. No lo mencionamos esto, que es parte de conocer y ver cuál es el tipo de suelo que requerimos, ¿no? La preparación del terreno, pues es la limpieza inicial para eliminar las malezas y residuos. Construcción de terrazos o zanjas para evitar la erosión del suelo, los mencionábamos. Incorporación de materia orgánica para mejorar la fertilidad del suelo, lo mencionamos, parte de esto, ¿no? Como manejo agronómico, manejo integrado del café, lo mencionamos, el periodo vegetativo que debe tener el café. El cafeto es un cultivo de ciclo económico prolongado, más de 30 años, si es que está implementando en condiciones clima y suelo apropiado, acompañado de un manejo tecnificado, ¿no? Un cafetal, pues puede tener ese tipo de tiempo, ¿no? Que de 30 años a más, que teniendo todo ese trabajo, ¿no? Que hacemos un buen suelo, tengan climas apropiados, un buen manejo tecnificado, y pues vamos a tener hasta 30 años a más, ¿no? La propagación del cultivo, la forma de propagarse del cafeto es en forma eh, por semillas, propagación vegetativa, no se, solo para fines específicos, no se puede hacer he visto que hay ahora también el injerto, ¿no? Que se hacen los injertos, pero son fines específicos que se van haciendo, ¿no? Vamos viendo cómo van generando lo que es variedades también específicas a través de los injertos. Y por ese tal, la mayormente que se tiene es la propagación por semillas, ¿no? Que vamos a ver que alguien te vende o encuentras semillas de calidad y ahí está. Uso de variedades resistentes, selección de variedades. Se les mencionaba también al principio como parte de la introducción de nosotros, de conocer el manejo integrado, es el uso de variedades resistentes. La elección de variedades resistentes, priorizar las variedades resistentes a plagas y enfermedades como la roya, por ejemplo. Tenemos el catimor, sí, también tenemos el, el catuay. Hay diferentes variedades que están, lo vamos a ir mencionando más adelante. Acá lo vamos, algunas nomás como ejemplo. El beneficio que se tiene al tener el uso de variedades resistentes reduce la necesidad de tratamientos químicos y asegurar una producción más estable. Y por tal motivo es lo que nosotros debemos tener en cuenta en ese aspecto, ¿no? Épocas de siembra, también tenemos las condiciones de la selva alta. La siembra del plantón es en terreno definitivo, debe coincidir con la de mayor precipitación. Técnicas de siembra, también tenemos ahí el espacio,
el espaciamiento, el método de cómo se debe sembrar, ¿no? Pues va a ser, eh, el método puede ser directa, colocando pues las semillas. Sí, he tenido la oportunidad de ver cómo lo siembran, hacen el hoyo y hacen pregerminar a tu semilla y en el mismo hoyo donde ya le han colocado materia orgánica, le colocan su, su regularizador o su enmienda de cal también y colocan la semilla y hacen que de ahí nomás crezca, ¿no? Es parte de esto, ¿no? Y también por los trasplantes que hacen las plántulas germinadas de vivero, van trasplantadas a través de las bolsas, como se ve ahí en la imagen, eso ya es para campo definitivo, ¿no? La densidad de plantas por hectárea, pues actualmente en el país, hablando de Perú y en algunas otras zonas, también creo que no varía tanto. Se vienen utilizando unas densidades de hasta 5.000 plantas por hectárea, cuidando de mantener el equilibrio con otros factores de producción, tales como la fertilidad, la topografía del terreno. Esto ya varía la densidad. En realidad, lo que nosotros mencionamos varía también ahí, como se menciona, las prácticas culturales, el sistema de poda que vamos a hacer, el manejo que le tengamos que dar, el tipo de abonos que vamos a hacer o para qué, para cuánto tiempo, esto varía, ¿no? Todo esto de acuerdo a las características de nuestra, muchas veces la selva, selva alta, selva baja y también, bueno, ceje selva, donde se cultiva mayormente café, hablando de Perú, lo que tenemos bastante producción en partes altas se tiene a utilizar, ¿no? Y las variedades también van teniéndose en cuenta para tener una buena productividad, ¿no? El distanciamiento puede ser de 1 metro entre planta y 2 metros entre líneas. Varía, eso sí, varía bastante cuánto, según la variedad, ¿no? Hay variedades que son mucho más altas y al momento de que empiezan a echar rama, vas a ver que ahí es mucho más larga. Hay unas que son más cortas y unas más largas y por eso que se debe tener en cuenta allí, ¿no? Como les decía, pues vamos a ver ahí los distanciamientos de 2x2, 1.5 de distancia o de calle, y así vamos a ver que estos no se compitan también por el exceso de plantación y que no tengas los nutrientes necesarios, ¿no? El sistema de siembra, desde el principio hasta el tercer año de instalación, las plantaciones se adecua en un sistema de producción continua con siembra de cultivos anuales. Por ejemplo, muchas veces en los primeros años, en el año, primer año, segundo año, hasta tercer año, vas asociándolo, ¿no? En el primer año a veces haces diversificación de cultivos, ¿no? Siembras tu plátano, yuca, las leguminosas como el frijol, el maíz también, porque son siembras temporales, ¿no? Y ahí también tú ya vas, a partir del segundo o tercer año, vas sembrando la guava, ¿no? Ya para que plantas, legumbres que sean fijadoras de nitrógeno, que sirvan como sombra y al mismo tiempo esas hojas que vayan a caer al piso sirvan como colchón de retención de humedad, ¿no? Manejo de sombra, la importancia que debemos de hacer, regular la temperatura y reducir las pérdidas de humedad, como les mencionaba, proteger el suelo de la erosión, porque un suelo sin cobertura vamos a hacer que se erosione y tengamos lavado de nutrientes, la pérdida de esto, ¿no? Promueve la biodiversidad de flora y fauna. Vamos a encontrar diferentes especies de animales o aves en un cafetal, ¿no? Por ejemplo, el manejo de sombra, pues les mencionábamos el cedro, tenemos ahí la guava, también tenemos el tornillo, el parte de eso, nosotros también el manejo, controlar la densidad, altura de los árboles para evitar excesiva sombra y afectar la producción, porque
Si mucha sombra, no va a tener esa luz, esa cantidad de luz que requiere la plantación. Control de plagas y enfermedades. Las plagas y las enfermedades se controlan de manera más eficiente, haciendo uso de diversas formas de control de que enfrenta a la plaga de forma integrada, ¿no? Los diversos tipos de control que podemos utilizar son control biológico, cultural, mecánico, químico y así. Lo mencionamos acá ya la broca. Vamos adentrando a lo que es en este manejo integrado eh, las plagas y enfermedades, la broca. Si bien es cierto, nosotros conocemos la broca, lo más adelante vamos a ir poniendo también algunas láminas en donde vemos las características de esta broca, ¿no? Es un gorgojito de color negro que vive generalmente dentro del grano. Si sale es para atacar a otros granos sanos y ahí depositar sus huevecillos y estas larvas dentro si te destruyen todo el grano, ¿no? El daño lo inician las hembras al perforar los frutos por la parte del disco o corona que se le llama, penetrándose en el fruto y se alimentan de las semillas, ¿no? Y va formando galerías para colocar los huevos, luego las larvas también se alimentan de las semillas, aumentando el deterioro del grano. Se lo mencionaba allí, si bien es cierto, acá tenemos en la imagen cómo, por dónde ingresa, ¿no? Todo el café se tiene en la rama y va ingresando justamente por la parte que mencionábamos del grano o la corona o el disco que se van penetrando, ¿no? Mire, justamente acá ya está esta broca perforando para ingresar y así ya va haciendo la galería, ¿no? Las galerías, ahí están las larvas, se van alimentando y van destruyendo el café. Y ahí es donde ya no tienes esa calidad de grano al momento de lavar, ya no es igual. La duración del ciclo biológico de la broca depende de la temperatura, por eso las bajas temperaturas que imperan en los cafetales de altura limitan el desarrollo del insecto, reduciendo así su potencial como plaga, ¿no? Vemos acá cómo se lo hace el manejo integral de esta plaga. Eh, Vamos viéndoles allí lo que es parte de este manejo, ¿no? El control, si bien es cierto, acá lo tenemos, acá también vemos algunos granos que fueron afectados por este gorgojito, ¿no? Afectado ya no tienen esa calidad, ¿no? Por eso que lo que debemos hacer, eh, siempre se ha hecho y se hace cuando ya termina, y creo también, quiero mencionar que hay agricultores, cafetaleros, que no hacen la raspa. Dejan bastantes granos así en el café y se quedan para la próxima campaña. A veces la planta no tiene esa capacidad de expulsarlos o decirles, sabes que no te necesito, cáete al piso para que... No, se quedan ahí. Yo he encontrado en los cafetales de otras campañas anteriores que habían ahí. Y estos son parte de hospedaderos de la broca. Por eso se debe hacer la raspa, el recojo de los granos que han quedado después de la cosecha, pues podemos haciendo la eliminación o quemándolos y así disminuir los daños para la próxima cosecha, manejar adecuadamente la sombra, porque los cafetales muy sombreados favorecen la proliferación de la broca, ¿no? Tenemos allí, se ha hecho estudios, se ha hecho también estos uso de trampas caseras a base de etanol o metanol, que es más que hacer, tiene acá como un atractivo, como una miel, que va a traer, al momento de tener ese olor, pegarse acá en esta parte, caen y abajo tienen un etanol que va matando, un alcohol que esto va matando todos los goroquitos así como se ve en la imagen, ¿no? Antes de la floración para terminar con el inóculo de la campaña anterior, ¿no? Vamos a ver en el que se hace ahí ya cuando ya se hizo la raspa total y vamos viendo que hay algunos eh, gorgojitos que se van queriendo adherir o están esperando la oportunidad que exista algún grano y donde se puedan ingresar. Por eso es que se hace estas trampas para ir atrapándolas, estas
esta plaga. El ciclo de vida de la broca pues son de 24 a 45 días. Imagínense que casi redondea pues los 2 meses, ¿no? Por 15 días más tenemos 2 meses, que puede tener en el tiempo de vida, ¿no? Por ejemplo, como tenemos a los 45 días el adulto pasa, es el último final, ¿no? Pero este adulto pasa a poner sus huevecillos dentro de la pepa de café, dentro del grano, y pues dura de 5 a 15 días, puro huevos, la larva de 10 a 26 días tienen ese, ese lapso, y pues estas larvas donde pues son más agresivas, donde se alimentan, ¿no? La prepupa, digamos que acá donde va ya a ser de la larva, se convierte ya para ser esa pupa y ya pasa a eclosionar ya el adulto donde va a ir desarrollando si va a ser agresivo, ¿no? También mencionamos como otra plaga el minador de hoja del cafeto. Es un mini lepidóptero, es una mariposa cuya larva afecta las hojas causando lesiones. En muchos casos provocan fuertes defoliación, ¿no? Ya que tanto esta larva se va alimentando de lo que es de toda la hoja, pues va a ir que pierde esa capacidad de resistencia y se va decayendo, ¿no? Imagínense que estas larvas van comiendo todo lo que es el en vez de la hoja, ¿no? Y ahí es donde ya pierde la capacidad de sus tejidos y la planta o la hoja pierde la estructura y cae, pues, ¿no? Adultos inactivos durante el día, los adultos son inactivos, o sea, esta mariposa son inactivos, permanecen quietos en el envés, imagínense acá quietos, o sea, nada. Y hacen a través de las de la hoja y donde depositan sus huevos durante la noche, la larva emergida penetra dentro de la piel de la hoja y consumiendo parte interna de esto, como se van consumiendo todo lo que encuentran, ¿no? Y al final ya lo que tiene, pues, cuando ya el adulto vuelve el vuelo y disminuye el ataque, mejor infectación en tempranas o temporadas secas, ¿no? Que su factor importante es tener bastante sombra ahí donde se desarrolla, minaduras en los daños que causan o ampollas que comienzan con verdes claros. Vamos viéndole acá. Aquí tenemos ya. Acá tenemos la emergencia y se van haciendo ese huevo en la parte de la hoja. Y la larva se va incrustando dentro de ella y va pasando a ser la, la pupa y el adulto, ¿no? Y van viendo acá una parte muy notoria como esto se van viendo allí los daños que va causando esta plaga, ¿no? Y así se van haciendo color más marrones y van cayéndose las hojas, ¿no? El control, en caso de fuerte ataque, se es necesario el uso de insecticidas que penetren hasta las galerías prácticas como prácticas por las larvas, podemos citar, ¿no? El Roxión a razón de 5 centímetros cúbicos por un mililitro de agua. Y tenemos acá otro, el Dipetrex, a razón de 1 mililitro por 1000 centímetros cúbicos de agua, ¿no? Estos insecticidas deben ser con adherente aplicado, ¿no? Hablando ya de lo que es la enfermedad, hemos hablado de lo que es algunas tres plagas importantes que debemos de tener en cuenta. Ahora vamos con las enfermedades. La roya, ¿no? Esta enfermedad es más severa en las zonas de altitud media, ¿no? Y baja, o sea, altitudes media y sí bajas, ¿no? De que están entre 1600 metros sobre el nivel del mar, ocupando de la altitud media a la más baja, donde se puede producir café. En condiciones favorables y poco controladas, llega a causar una gran caída de hojas
que debilitan y agotan las plantas, ¿no? Pues la planta, toda planta, su follaje es importantísimo. Imagínense que todos se debiliten y caigan, ¿no? Y es donde se tiene esa pérdida, ¿no? Esta enfermedad de la roya ataca principalmente a las hojas y se manifiesta en la formación de manchas translúcidas en la cara superior y luego se tornan más oscuras y finalmente marrones. Vamos a ir mostrándoles allí, ¿no? Eh, Una hoja normal libre de roya permanece insertada en la rama del cafeto de 14 a 16 meses, ¿no? Podemos ver allí que se puede tener esto, ¿no? Pero si ya está infestada, máximo podemos encontrar de 3 a 4 meses. Imagínense que hasta que vuelva a retoñar, hasta que se pueda recuperar esa plantación, es una pérdida total, ¿no? Y la roya es una enfermedad que para causar daño severo en los cafetales dependen del desarrollo del paulatino de múltiples ciclos de reproducción, el tiempo desde que germina y penetran invadiendo los tejidos de la hoja, ¿no? Pues van de 20 a 40 días en donde van bien. ¿Qué se hace? ¿Qué es lo que se debe tener en cuenta? ¿Qué es lo que afecta o se tiene en cuenta? Eso, es lo que la mala nutrición de la planta de café lo hace susceptible a plagas y enfermedades. El exceso de sombra en el cafetal hace que el hongo se prolifere más, sea su hábitat de desarrollo, alta humedad relativa en precipitaciones, variedades susceptibles a la roya, la densidad poblacional de plantas que se tenga, ¿no? Dentro de esto. Esos son factores que se debe tener en cuenta para la proliferación, ¿no? El control, eh, aplicación de productos cúpricos, caldos bordalés, oxicloruro de cobre, una después de la poda, y así después de la floración, no durante la floración, porque muchas veces estos cloruros o óxidos cloruro tienden a a ser abortivos, ¿no? Y por eso es que no se debe aplicar, ¿no? Aplicaciones preventivas de azufre se presentan en época seca, ¿no? La fertilización balanceada para vigorizar la planta, una planta bien nutrida, va a ser como un niño bien alimentado, ¿no? Va a ser resistente, no le va a dar enfermedad y va a ser muy bien compensado al final con una buena producción, ¿no? Se debe proporcionar a la plantación una mayor luminosidad y ventilación mediante las podas y raleos de los árboles de sombra, el deshiervo oportuno y la fertilización adecuada y en las épocas y dosis que requiere la planta, ¿no? Por ejemplo, tenemos también un producto químico como el Amistar o el Belis 38, que son parte de estos productos químicos que podemos aplicar, ¿no? También tenemos el ojo de gallo. Esta enfermedad ataca hojas y frutos y se ve favorecida por las condiciones de alta humedad y sombra excesiva. Las pérdidas de cosecha que provoca se deben sobre todo en la excesiva caída de las hojas, lo que ocasiona un debilitamiento general de la planta. Durante, durante la época lluviosa se puede observar las cabecitas o los gemas del hongo, ¿no? Allí que se va viendo, se ve en la parte que van levantándose, ¿no? Se levanta algo y ahí se va viendo que este es el hongo característico del ojo, ¿no? ¿Por dónde lo vemos acá también? Por el envejecimiento, por el viento, lo mencionamos aquí, favorece por las condiciones de emboscamiento de la parcela, concentración de la humedad, donde el viento pues va a favorecer y va a hacer ese traslado de las esporas mayormente, ¿no? La concentración bastante húmeda, vamos a ver el favorecimiento del exceso de sombreamiento, el ataque más severo en zonas colindantes con bosques primarios. Ahí se va a encontrar esta proliferación por la sombra que tiene, ¿no? El control
realizar podas de ventilación dentro de la plantación, regular el exceso de sombreamiento mediante la poda de árboles de sombra, raleo del bosque, uso de caldo bordalés también después de la floración, no aplicar durante, ¿no? Podas de árboles que no son muchas veces suficientes para enfrentar los problemas derivados de esto, ¿no? Por eso es que se debe hacer, ¿no? El control con productos cúpricos, ya se los mencionó, que son muy efectivos para controlar esto, ¿no? También tenemos el arañero, presencia de filamentos color marrón sobre frutos, hojas, tallos y ramas, ¿no? Que eso se hace, todo lo agarra, ¿no? Siempre se va a tener, ¿no? Se hace en el arañero, pues se ve como un velo que cubre todo eso, rojizo y, y cubre todas las partes afectadas y cuando tú vas a cosechar, a veces el grano se queda ahí en eso. Es muy característico el arañero, ¿no? Como se les mencionaba, pues las hojas son, que se desprenden y algunas se van sujetadas por las hileras que genera este hongo, ¿no? El control entre las medidas para reducir los daños se recomienda el uso y recojo y quema de las hojas, de las enfermedades, de hojas enfermas y el raleo de la sombra a fin de promover a la plantación más iluminación y pues el sol es parte que va, la luz solar pues va a matar al hongo, ¿no? Y ahí es donde se puede hacer ese control o manejo, ¿no? Pues también podemos aplicar productos fungicidas, cúpricos, caldo bordalés al 1%. También se tienen buenos resultados en aplicaciones de arseniato de plomo en dosis de 700 gramos por 200 litros de agua, o sea, un cilindro, ¿no? Que ahí vamos sabiendo eh, que son muy efectivos y se ha tenido muy buenas calidades, ¿no? Entonces, como parte del manejo integrado que en las plagas y enfermedades, también acabamos viéndole como un manejo integrado en el cafeto, la fertilización del café, la importancia que tiene, que debemos de tener en cuenta en, en una producción cafetera, ¿no? Por eso la fertilización en los frutos cosechados de café se ven elementos minerales que constituyen la riqueza del suelo. Esto crea un desequilibrio en el tiempo del suelo, va quedando desabastecido de estos elementos minerales causados por la carencia que requiere la planta, ¿no? El efecto de la fertilización se aprecia mejor en el cafetal sin sombra, ¿no? Ahí vamos a ver cuando, porque a veces los árboles, se menciona esto, los árboles también consumen nutrientes, ¿no? Lo que requiere el café son elementos macro y micronutrientes, ¿no? Igual que todos los vegetales necesitan para su normal desarrollo un total de 3 elementos, ¿no? Ya 6 elementos macronutrientes y el resto son micronutrientes. Ahí los mencionamos, el nitrógeno, fósforo, potasio, calcio, magnesio y azufre, ¿no? Los macronutrientes y los micronutrientes, el zinc, fierro, boro, molibdeno, magnesio, cobre y cloro, ¿no? Estamos viendo ahí que se tiene parte de esto que van viendo, ¿no? Dosis de fertilización y fuentes fertilizantes. En el trasplante se recomienda fertilizar con 100 gramos de dolomita, 200 gramos de superfosfato triple, 50 gramos de cloruro de potasio y 30 gramos de sulfato de zinc. En plantación establecida, la fertilización debe obedecer a un estudio detallado de fertilidad del suelo. Eh, y los niveles críticos de nutrientes ya se ve a través del análisis del suelo y de la hoja que requiere el café. Recuerdo una vez también fui a campo, estaba haciendo una consultoría y me preguntaban, me decían, pues yo aplico yo tengo el análisis de suelo, pero no me, me dijeron, yo tengo el análisis de suelo, pero no hicieron la interpretación. Por eso se debe hacer esa interpretación para saber cuánto tenemos, qué deficiencias tiene y para poder aplicar.
¿no? Porque me decían, yo tengo los abonos, le aplico, pero no veo tanto resultado. ¿Qué fuentes podemos encontrar? La urea, superfosfatos, rocas fosfórica, roca dolomita, cloruro de potasio y así hay diferentes o materias orgánicas también, ¿no? Métodos y épocas de aplicación de los fertilizantes. El primer abonamiento es realizado entre 2 y 4 meses después del trasplante, ¿no? Ahí es donde se tiene la cantidad donde se va aplicando, ¿no? Y después de esas dosis, aplicación al año o intervalos semestrales, teniendo cuidado de evitar que coincida con el suministro de fertilizantes al suelo con el inicio de un periodo seco, ¿no? Hay que ver en cuenta esto, pues que no podemos aplicar un fertilizante en tiempo de verano, porque el suelo debe estar húmedo para que los microorganismos puedan actuar y hacerlos más pequeños esos nutrientes porque las plantas, en este caso el café, no absorbe nitrógeno, sino absorbe nitratos y nitritos y así en fosfatos, en superfosfatos. A partir del segundo año, cuando la plantación entra en una producción, el abonamiento básico debe ser siempre efectuando al inicio del periodo lluvioso, épocas de mayor intensidad de floración de la planta, ¿no? La aplicación de los fertilizantes se realiza al voleo y cubriendo en un radio alrededor del árbol. ¿No? Se hace eso, ese plateo, se limpia todo eso para que tengas esa buena aplicación, ¿no? La forma de aplicación, el fertilizante debe aplicarse en un círculo alrededor de las plantas en el área de poca pendiente, siempre se haya eliminado las malezas del entorno del árbol, ¿no? Se hace que todo esté libre, no tengo hojarasca, después ya lo tapamos, ¿no? Para que sea aprovechable por las raíces que están siendo, siempre se hace el abonamiento a la altura de la copa. En áreas dependientes se aplica en media luna, en la parte de arriba, para que cuando haya una lluvia, arrastre hacia abajo un poco. No podemos que no lo lave, ¿no? Y como les mencionaba, pues, los fertilizantes deben quedar tapados con la hojarasca del mismo café, no deben aplicar fertilizante cuando el suelo carezca de humedad. Eso es lo que debemos de tener en cuenta. Época de abonamiento, terminada la cosecha, se hará una aplicación de fertilizantes unos días antes de iniciarse el crecimiento de las ramas del cafeto, ¿no? En muchas zonas esto sucede en los meses de septiembre a noviembre y otros pequeños crecimientos durante todo el año, ¿no? También debe abonar durante los meses de mayor radiación solar, durante los meses de mayor radiación solar, que la selva ocurre en los meses de mayo y septiembre. Ahí debemos aplicar que haya esa humedad para poder hacer buen manejo, ¿no? Requerimiento de agua, lo mencionamos acá, lo que se requiere, el café es exigente en a cuántos mililitros de agua requieran, ¿no? En las mayores zonas cafeteras del país, las lluvias precipitadas por año es superior a los 2000 milímetros, ocurriendo la mayor precipitación a partir de noviembre, alcanzando su punto culminante en enero, ¿no? Y febrero. Ahí es lo que requiere, lo que se tiene para que sea productivo, ¿no? Eh, los cafetales que requieren una precipitación mensual que excedan los 100 milímetros por año, ¿no? Que este es el valor que requiere una planta de café para determinar así su potencial y tener una buena productividad, ¿no? Control de maleza también es como parte de un manejo integrado en el café, debemos de mencionarlo también el control de maleza, ¿no? La proliferación de malas hierbas en los cafetales contribuyen a un deterioro y muerte de las ramas y ramillas, favoreciendo el paloteo, ¿no? Y así es donde se va viendo lo que es para no poder que estas malezcas compitan, ¿no? Con nuestro café y por los nutrientes, el agua, la luz, ¿no? Por eso es que se debe hacer el control de las malezas, ¿no?
Y si nosotros tenemos mucha presencia de malezas, pues van a servir como hospedaderos de plagas y enfermedades aparte de competir por los nutrientes, el agua, disminuyendo la cosecha hasta un 40%. Imagínense cuánto de nutrientes quitan las malezas al café. Y esto que si hacemos esa aplicación, no hacemos ese manejo, vamos a tener ese debilitamiento de la baja productividad, ¿no? Por eso es importante eliminarlo, ¿no? Podemos hacer el control manual, el uso de machete o herramientas simples, también ahora ya lo que existen las chaleadoras mecánicas, también coberturas vegetales en tiempo de temprana edad de la planta, hacemos una cobertura y ahí es donde matamos la hierba, ¿no? Control químico, la aplicación de herbicidas solo cuando sea estrictamente necesario, ¿no? Si hacemos un buen control de malezas, también hacemos que se reduce, ¿no? La competencia por agua y nutrientes ahí, ¿no? También tenemos otras labores culturales que se puede tener en cuenta como un manejo integrado del café, es que es la poda. En el cafeto tiene por finalidad regular el hábito del crecimiento en el fin de obtener más y mejores cosechas con mayor número de años, ¿no? Como tal, la poda tiene a mejorar la producción al estimular más crecimiento sobre los cuales se forman los frutos, ¿no? Eso es lo que se tiene. Tenemos poda de formación para lograr plantas vigorosas con buena formación, tanto en la parte aérea como en la parte radicular. En el campo definitivo, las podas de formación pueden no requerirse, ¿no? Por eso es que es necesario. Sin embargo, esto muchas veces no se logra, siendo necesario para hacer el uso de una práctica para mejorar estructuralmente el suelo, ¿no? Y si aquí vemos, se ha hecho una poda, que donde vamos formando y todo se va viendo la formación de la copa y de la estimulación radicular, ¿no? De producción o mantenimiento, después de los 4 a 5 años de producción, las plantas comienzan a mostrar una fructificación periférica, ¿no? Ya que van en la parte alta, por eso es que ya se va haciendo ese mantenimiento, ¿no? En algún tipo de poda genera nuevos crecimientos de brotes y así generando mayor producción en los siguientes años, ¿no? Las podas para cafetales en producción, que mejores resultados han dado son las de agobio de eje o brotes verticales o el tallo principal donde hacemos, ¿no? Hacemos el agobio o hacemos el corte, hacemos que crezca mejor un brote, ¿no? Podas de renovación, donde nosotros ya vemos que ya llegó a su máximo esplendor, ya llegó a su máxima capacidad de producción, lo que vemos es una de renovación. Corte a unos 30 centímetros de altura del suelo, hacemos el corte y de ahí hacemos la selección de chupones que queden para nuestra producción posterior, ¿no? En donde pues se hace el corte con una inclinación que va a favorecer que no se pueda podrir, o si no, cuando es plano, pues va a hacer que se deposite agua o algo se detenga y va a hacer esa pudrición, ¿no? Y pues ya cuando haces esta poda, pues lo que haces es generar una buena abonamiento, lo que tú vas haciendo. Época y métodos de cosecha, ya consideraciones que debemos de tener presentes durante la cosecha, únicamente los frutos maduros para obtener productos de buena calidad, evitar cosechas de frutos verdes, enfermos, sobremaduros y secos, ¿no? Esto ya es cuando ya tenemos para una buena taza de café y lo que se requiere muchas veces los frutos verdes no se despulpan como deben ser y le dan un mal aspecto a tu producto en seco, ya, ¿no? Y así se utiliza zarandas, lo vamos a ver ya en lo que es en el despulpado, se va viendo la aplicación de estos, en donde vamos a hacer el despulpado, consiste en separar la pulpa del fruto, lo cual se realiza con una máquina sencilla llamada despulpador, ¿no? Y aquí lo podemos acá ver, lo podemos hacer manual, ahora ya hay muchos capicultores, tienen sus motores que van aplicando, tienen su zaranda, todo, ¿no? La fermentación se puede hacer en silos o también se puede hacer en sacos de nylon. Eh,
estos silos o estas pozas pueden ser de cemento y es donde vamos a hacer con cajones también, donde se van llenando las pozas de café despulpado el mismo día, dejando escurrir el agua y un periodo no mayor de 2 horas que puedan fermentación y así. Depende también de la temperatura donde estemos, ¿no? Porque en, en zonas más bajas vamos a tener mucho más rápido de la fermentación, ¿no? Como decía, pues se hace pues 24 horas hasta 36 horas máximo y así va viendo que esto si se pasan, esos periodos pues van a tener un color, un sabor de taza en el momento de la aprobación y ya no va a tener esa calidad textura, ¿no? Hace lavado, el momento ideal para esta operación se determina cuando al frotar un puñado de granos se aprecia un sonido similar, ¿no? Ya esto es característico, ¿no? Cuando nosotros vamos a lavar ya se escucha, ¿no? Hace como si fuese limpio, ¿no? Pero cuando está recién despulpado, tú lo lavas, no se despega todavía todo el mucílago, pues, en este caso, ¿no? El secado se puede hacer todo en Internet. Hay muchas empresas que tienen sus secadoras solares, pueden hacer así en mantas, sobre pisos, pero aquí ya también depende de la exigencia a qué tipo de café vas a vender, ¿no? Por eso el secado al sol se hace en patios de cemento. Para cada quintal de café seco se necesita 1 metro de superficie del patio del secado, ¿no? Y así vamos viendo que tiene de 3 a 5 centímetros de espesor en donde vamos a ir moviéndolo con nuestro rastrillo. Manejo post cosecha para manipular los pergaminos ya secos en granel y posterior ensacamiento, el almacenado. En el almacén deben tener un espacio que vaya a poder ventilarse también, ¿no? Por eso es que se hace el manejo de post cosecha y al ensacado y al almacenamiento. Acá viene, ¿no? Una vez alcanzado el adecuado secamiento de los granos, no deben quedar expuestos a la humedad ni a los corrientes de aire, ¿no? Debe ser que tenga una temperatura estable y no pueda estar en contacto también con otros productos que puede el café. En este caso, el café es un producto que absorbe bastante lo que le rodea. Absorbe mucho lo que le rodea, absorbe mucho de lo que tiene a su alrededor, ¿no? Por eso, si nos recomiendan hacerlo en parihuelas para poder así mantener esa calidad en taza cuando ya va a la mesa, ¿no? La comercialización como parte también de un manejo integrado, pues, del café, que esto ya son reglas extremadamente complicadas y variables según el mercado a nivel mundial. Nuestro, pues ya depende de la oferta, de la demanda, la producción de otros países y así, pues es difícil lograr mantener un debido equilibrio de precios todo el año, ¿no? Por ejemplo, en el Perú como país productor y exportador está sujeto a las variaciones del precio del sistema internacional con cuya dinámica, ¿no? Nuestra economía tiene un papel dependiente, ¿no? Depende de la bolsa de valores, cómo se está moviendo, ¿no? Creo que hemos tratado de resumir lo más conciso en este manejo integrado de todo lo que es el café, ¿no? Desde el momento, desde conocerlo hasta la comercialización. Hemos hecho un resumen. El café es un tema muy amplio para desarrollarlo por partes, todo por ciclos, ¿no? Por módulos que tiene. Y los interesados pueden contactar a la empresa y pueden ahí también matricularse en los cursos que vienen todo lo que es café. Sería por mi parte todo eso. Muchas gracias por su atención y si tienen alguna consulta, no duden en hacerlos. Estamos para responderles a ustedes.